Buenos días a todos los estudiantes, practicantes, egresados de la Universitaria Unigustiniana, toda la comunidad que nos está acompañando hoy en esta charla de empleabilidad que vamos a tener a través del empleo y de eHunters, donde vamos a hablar de temas relacionados con la búsqueda de empleo, la elaboración de hoja de vida, presentación de entrevistas y las nuevas tendencias laborales para este año 2020. Entonces vamos a dar inicio con el primer tema. Vamos a hablar del desarrollo de la hoja de vida, cómo elaborarla y estructurarla. Al momento de elaborar nuestra hoja de vida es importante que tengamos en cuenta cuáles son los componentes principales que debemos incluir en el documento. Dentro de ellos está el perfil laboral, la experiencia laboral, la formación académica y formación complementaria y las referencias, que estas últimas pueden ser opcionales. Entonces vamos a iniciar con el perfil laboral. Este es el componente más importante de nuestra hoja de vida en el sentido de que los reclutadores o los profesionales de selección, al momento de revisar las hojas de vida, lo que revisan primero es este perfil para poder conocer en qué aspectos tiene experiencia la persona, en qué se centra su formación, cuáles son sus competencias. Entonces, en el perfil laboral es importante que podamos incluir estos elementos en un párrafo que redactemos. Puede ser de manera en primera persona o de manera impersonal, donde mencionemos aspectos relacionados con nuestra experiencia laboral, la formación académica, las competencias que tenemos y nuestros intereses laborales. Si deseamos incluirlos, también es muy válido. Lo ideal es que este párrafo del perfil no supere más de 8 renglones y como mínimo tenga 5. Adicional a esta información, lo que debemos tener muy en cuenta al momento de incluir las competencias es que en este sentido vamos a encontrar 4 tipos de competencias. Entonces allí vamos a poder definir cuáles son las más representativas y vamos a resaltarlas en el párrafo del perfil laboral. Entonces, dentro de los 4 tipos de competencias tenemos el saber conocer, que va a hacer referencia a todos los conocimientos teórico-prácticos que nosotros manejamos en relación a los estudios que estemos cursando o a los estudios que ya hemos finalizado y que son afines a un área o varias áreas determinadas. La competencia del saber hacer hace referencia a nuestras habilidades, nuestras destrezas, precisamente en el desarrollo de esas competencias técnicas, de ese saber conocer. Luego tenemos las competencias relacionadas al saber estar, que se enfocan más a nuestro tema de orientación y participación social, esas habilidades y actitudes que tenemos para poder desempeñarnos en un contexto. Y la última, que es una de las más valiosas en todos nosotros, es el saber ser. Entonces, cómo se integra la inteligencia emocional aplicada al desarrollo de nuestras diferentes habilidades y fortalezas en un contexto. Entonces, este saber ser hace referencia a nuestros valores, los comportamientos y las actitudes que nos caracterizan como ser humano en los contextos laborales, sociales, académicos, y va a ser, como les decía, lo más valioso para nosotros como ese valor agregado en el perfil laboral. Vamos a hablar ahora de la experiencia. En este componente es importante que las experiencias las organicemos de las más recientes a las más antiguas, donde podamos relacionar en primer lugar el nombre del cargo que tuvimos, luego el nombre de la compañía. Vamos a relacionar también las fechas de ingreso y retiro en las que nos desempeñamos en ese cargo. Allí lo ideal es que las podamos mencionar por mes y año. En el caso de las experiencias laborales, cuando no las tenemos porque estamos, digamos, recién egresados o solo tuvimos las prácticas, allí podemos incluir esta experiencia práctica porque es válida siempre y cuando la tengamos certificada. Entonces es importante que en estos casos relacionemos si fue una práctica laboral, si fue un voluntariado, para que pueda quedar allí registrado en nuestra hoja de vida. Luego de esta información vamos a hablar de las funciones, que lo ideal es que puedan ser muy puntuales y las podamos redactar en un párrafo
con una extensión de unos 5 a unos 7 renglones como máximo. Y adicional a estas funciones podamos hablar también de nuestros logros en lo posible. De pronto van a haber experiencias donde no vamos a encontrar logros, pero lo ideal es que podamos revisar qué aportes pudimos hacerle a la organización, o podemos enfocar también los logros hacia empoderamientos que aprendimos durante esa experiencia y poder detallarlos. Esto nos va a ayudar también a darle más valor de competencia a la hoja de vida, en el sentido de que no quiere decir que no estuvimos solo cumpliendo unas funciones, sino que también aportamos. Si tenemos datos de indicadores que logramos aumentar en sentido positivo, disminuir también en sentido positivo, es muy valioso que los podamos mencionar en este componente de logros. Vamos ahora a hablar del componente relacionado con la formación académica y complementaria. Entonces, dentro de los estudios académicos vamos a mencionar los formales, es decir, los que están relacionados con pregrados, posgrados. También allí está incluido los estudios del colegio, si fuimos bachilleres técnicos, bachiller académico. Esto es importante poder mencionarlo. La manera de redactar los estudios es mencionar en primer lugar el título obtenido, luego la institución que lo certificó y luego la ciudad y el mes y año de graduación. Es importante que en este punto de las fechas coloquemos la fecha que aparece en el diploma para que pueda ser congruente al momento de presentar documentos para validar estos estudios. Resulta que a veces las personas colocan es la fecha en la que terminaron materias, y al momento de que el área de recursos humanos valide con los diplomas, pues va a haber una incongruencia. Por esto es importante que podamos dejar la de graduación. En cuanto a los estudios complementarios, allí vamos a relacionar todos los que que se hayan desarrollado, por ejemplo, con diplomados, cursos libres, asistencias a seminarios, congresos que sean relevantes y afines a nuestra experiencia laboral y nuestra formación académica en eje del desarrollo. En este sentido, pueden darse condiciones de estudios que se encuentran en curso. Entonces, en este caso, colocaríamos el nombre del estudio, la institución y luego la ciudad, luego un guión, y le colocamos actualmente o en curso para poder especificar que son formaciones que aún no hemos culminado. Cuando tenemos estudios que de pronto aplazamos, que no realizamos, lo ideal es que si no están relacionados con la nueva formación que estemos desarrollando o que hayamos culminado, es mejor retirarlos. Pero si guardan alguna relación y tenemos los soportes para poder demostrar que llegamos hasta determinado semestre o determinado nivel, sí los podemos dejar en nuestra hoja de vida. Ahora vamos a hablar de las referencias. Estas van a ser opcionales, no son obligatorias, y si las van a incluir en la hoja de vida, lo ideal es incluir referencias personales y laborales. Las familiares ya no son tan obligatorias, precisamente porque nuestros familiares siempre van a dar una apreciación subjetiva ligada pues a afectos que hay entre nosotros y los familiares. Por lo tanto, es importante que solo mencionemos personales y laborales, colocando primero el nombre de la persona, luego el cargo o la empresa donde está laborando y un teléfono de contacto. Como son los datos de contacto de una persona, debemos contar con su autorización antes de ponerla en la hoja de vida, debido pues al buen uso que se debe hacer de esta información. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos que debemos tener en cuenta a nivel general en la presentación del documento de hoja de vida. Uno de los más importantes es la buena ortografía. Tener una excelente ortografía es fundamental porque va a hablar muy bien de nosotros, al igual que la organización de los textos, es decir, que puedan ir justificados, alineados perfectamente, que nuestra redacción esté desarrollada de una manera eficiente. Lo ideal es utilizar un solo tipo de letra y que el documento no supere más de 3 hojas, sería lo ideal. En este caso, a veces las hojas de vida se empiezan a volver extensas ya cuando empezamos a adquirir muchos años de experiencia.
En este sentido, lo ideal es dejar en nuestro currículo las experiencias más recientes. Si tenemos para los últimos 5 años unas 4 o 5 experiencias, relacionamos estas. Pero si en los últimos 5 años, de pronto por procesos de contratación, por la modalidad de la contratación, llegamos a tener 10, 11 empleos, lo ideal es mencionar los más relevantes de los últimos años, los más recientes, y en el perfil sí hablar precisamente de toda esa experiencia global que tenemos, por ejemplo, 11 años de experiencia en tal y tal cosa, pero en el bloque de experiencia laboral solo nombrar la más relevante y reciente que se adapte y digamos sea afín a los intereses laborales y a lo que nos está solicitando la vacante a la que estamos aplicando. Vamos a hablar ahora de cómo buscar ofertas en la plataforma del empleo.com. Entonces, en primer lugar, es importante poder estar registrado, haber diligenciado toda la información de nuestra hoja de vida para que se encuentre completa en lo posible al 100%, y estar actualizándola constantemente, porque esto nos ayuda a aparecer, digamos, mucho más en las búsquedas que realizan las empresas. Entonces, para poder buscar nuestras ofertas, lo ideal es a través de palabras claves. Entonces, por ejemplo, si voy a buscar no sé, de pronto en recursos humanos, puedo utilizar palabras claves como analista de gestión humana, analista de selección, analista de recursos humanos, o si no profesional o coordinador, dependiendo de la jerarquía del cargo que esté buscando. Allí vamos a poder aplicar varios filtros relacionados al salario, a la ciudad, a qué tan reciente queremos la oferta. Por ejemplo, si fueron ofertas publicadas de la última semana, de ayer, de hoy, esos son filtros que podemos aplicar también en las búsquedas y nos va a ayudar a optimizar mejor ese proceso de visualización de ofertas. Se recomienda mucho que podamos aplicar a las ofertas que se relacionen y que se ajusten a nuestro perfil, porque a veces de pronto por el desespero empezamos a postularnos a ofertas de salarios muy altos o muy bajos acorde a nuestro perfil, y esto no nos va a ayudar, digamos, que a optimizar ese proceso de búsqueda y de consecución de entrevistas, porque no estamos aplicando a los cargos con las características y los requisitos que son acordes a nuestra, por ejemplo, experiencia, formación académica, ciudad de residencia. Entonces son aspectos muy importantes para que los tengamos en cuenta al momento de aplicar en el empleo. Entonces revisar que la oferta esté en la ciudad donde residimos, que el salario esté cercano a la aspiración salarial que tenemos allí registrada en la plataforma, que el área de experiencia se relacione, los años, el tiempo del desarrollo de estas actividades, y claramente pues los estudios sean afines a lo que las ofertas tienen allí como requisito. Lo ideal para poder fortalecer mucho esta consecución de entrevistas mediante las aplicaciones es estar revisando constantemente qué ofertas están saliendo nuevas, aplicar a las que nos ajustamos, y en este sentido esto nos va a ayudar a alcanzar mejores resultados en ese proceso de búsqueda. Bueno, vamos a hablar ahora de los procesos de selección. Estos los podemos definir como el conjunto de determinadas fases que utilizan las empresas para poder encontrar candidatos y de allí escoger el mejor talento para ocupar determinada vacante. En este sentido vamos a poder encontrar procesos de selección muy exigentes y rigurosos, otros creativos, otros van a ser de tipo digital, virtuales. Entonces debemos estar como abiertos a todos estos tipos de experiencias que vamos a encontrar en este mundo de búsqueda de empleo. Vamos a hablar de las competencias laborales que en este momento exigen más el mercado laboral. Entonces, debido a que estamos desarrollándonos más como seres integrales de un contexto social en una era digital, vamos a encontrar que aspectos como la innovación y la creatividad van a ser altamente apreciados y valorados en los candidatos. Entonces, para que empecemos a desarrollar este tipo de competencias y las podamos incluir en nuestro perfil laboral.
El tema de conocimiento digital ya es algo que es sumamente importante que lo manejemos independientemente de cuál sea nuestra profesión o los estudios que estemos adelantando. El aprendizaje continuo, porque debemos ser seres integrales que estamos evolucionando constantemente en nuestros conocimientos, en las competencias que precisamente vamos desarrollando, mejorando y adquiriendo en este proceso de desarrollo personal y profesional. Otro aspecto fundamental en estos momentos es el tema de orientación al cliente. Creo que cada vez nos damos cuenta de lo valioso que es estas personas, estos clientes para el desarrollo de una organización. Y no solo hablamos de los clientes externos, sino también de los clientes internos, que son nuestros compañeros de trabajo, de otras áreas. Entonces es muy importante que podamos desarrollar habilidades comunicativas y de integración que sean asertivas tanto para las personas que nos rodean, de compañeros, de jefes, como hacia nuestros clientes externos, porque a raíz de esa buena relación, del buen trato, de los buenos resultados que podamos entregarles a ellos, se van a desarrollar muchas otras cosas más al interior y al exterior de la organización que les va a permitir consolidarse tanto a ustedes como profesionales como a la compañía. Hay algo que debemos también estar mente abierta y es la habilidad multidisciplinar. Entonces tratar de conocer de diferentes campos, de poder intervenir, proponer en diferentes aspectos, no solo en los estudios que tenemos, es decir, no estar encasillados solo en, por ejemplo, hacer cosas de enfermería o solo cosas de ingeniería industrial, sino poder tener como un conocimiento integral a nivel político, social, económico, financiero y claramente pues también de nuestra formación central. Las competencias interculturales, cada vez apuntamos más a esto porque nos desarrollamos en contextos con personas de diferentes regiones, países, entonces es una competencia que cada vez más se va a requerir dentro de las compañías. La adaptabilidad y la flexibilidad es algo sumamente valioso también en un candidato que pueda tener estas habilidades porque esto le va a permitir también desarrollarse mucho mejor en su contexto profesional y laboral. La visión estratégica, entonces tratar de desarrollar fortaleza en esa capacidad de analizar y de abstraer el mundo de una manera estratégica, es decir, no solo centrarnos en un solo tema, sino poder visualizar un problema, una labor, una función de manera integral, visualizando de qué forma, si desarrollamos esa actividad de determinada manera, cómo puede impactar otras áreas, cómo podemos ayudar a que ese impacto sea positivo y poder tener buenos resultados para la organización o para los emprendimientos o aspectos profesionales del ser. La mentalidad colaborativa es muy claro, cada vez estamos más inmersos en contextos que involucran la integración. Las habilidades de comunicación, que ya las había mencionado de la mano del tema de orientación al cliente, entonces nuestra comunicación es sumamente importante en nuestros procesos de relacionamiento con los demás, entonces debe estar basada en el respeto, en la asertividad, en la empatía, que es algo que en muchos contextos a veces falta, esa empatía, esa capacidad de poder ponerme en los zapatos del otro y poder decirle las cosas que yo pienso de una manera amable que pueda ayudar a crecer. La inteligencia social y el trabajo en red, que están muy relacionadas estas competencias precisamente con esa capacidad de saber estar en comunidad y poder aportarle a la misma. Vamos a hablar de un gráfico donde encontramos las competencias del futuro, es decir, las competencias que las organizaciones estarán requiriendo en un futuro no muy lejano, y yo creo que a raíz de esta situación mundial que estamos atravesando con la pandemia, hemos avanzado muchos años en temas de desarrollo digital, de estas competencias, de poder movernos más como seres digitales, pero sin perder esa humanidad y esa calidad que nos caracteriza.
Entonces ya habíamos hablado de una de ellas y es la innovación y la creatividad, que yo creo que en estos momentos de crisis ha salido a flote en todos para poder adaptarnos a esta coyuntura y poder seguir dando lo mejor de nosotros, por ejemplo, no solo en contextos laborales, sino en el contexto académico, porque veníamos de pronto de temas muy presenciales y empezamos a desarrollar otro tipo de metodologías para poder alcanzar ese objetivo sin sin perdernos en este momento de crisis. Entonces acá es donde estamos sacando a flote como todas esas ideas, esa creatividad para poder ajustarnos a este contexto. Otra competencia o habilidad que va a ser muy importante es el autoaprendizaje y capacidad de reciclaje, el espíritu emprendedor, que es algo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo nosotros como sociedad colombiana y que es algo muy valorado y que precisamente la Uni Agustiniana trata de desarrollar en todos sus estudiantes. Otra habilidad se relaciona con el análisis y la interpretación de un gran volumen de datos. Esta no se siente tanto que sea de un futuro lejano porque la hemos venido desarrollando desde hace muchos años, pero va a ser muy importante en los contextos laborales de los próximos años. La adaptabilidad y la flexibilidad, esa facilidad de aprendizaje en el manejo de nuevas tecnologías, porque todo está apuntando a lo digital y esta crisis no lo está demostrando. Nos ha permitido ver cómo muchos negocios, consultores se han reinventado para poder seguir moviéndose en el mercado aún en estos tiempos de crisis. Las relaciones interpersonales y la inteligencia social, la habilidad multidisciplinar, habilidades de comunicación y competencias interculturales, de las cuales ya hemos hablado en el anterior slide y que van a ser muy valiosas apreciar en un candidato y más en candidatos de la Uni Agustiniana que tienen una formación integral no solo en conocimientos, en temas teóricos, sino en valores que les permiten ser personas integrales y que aportan a la sociedad. Vamos a hablar ahora de LinkedIn y las redes sociales en el momento de buscar empleo. Entonces, cada vez más este proceso de buscar trabajo se orienta más a temas digitales a través de diferentes plataformas, como les mencionábamos, por ejemplo, la del empleo.com, y en este caso el LinkedIn es una herramienta que se ha empezado a utilizar con mucha fuerza en los últimos 2 años, ha cobrado mucha importancia en el campo laboral, tanto para la publicación de ofertas como para publicación de contenidos que permiten actualizarse y desarrollar nuevos conocimientos y competencias, como también para la búsqueda precisamente de este tipo de publicaciones para poder ubicarse laboralmente. Entonces la idea es que nuestro perfil en estas redes también pueda ser muy interactivo, proactivo, que nos veamos en constante movimiento, por ejemplo, compartir bastantes publicaciones que se relacionen con esa área a la cual queremos encontrar o ubicarnos laboralmente y que podamos utilizar y sacar provecho de esta red para poder hacer mayor networking con personas que también nos puedan aportar y nos puedan ayudar a conectarnos con otras que finalmente nos puedan llevar a ese trabajo de nuestros sueños o a un emprendimiento. Bueno, como lo decíamos, los procesos de selección ya muchos se están desarrollando de manera digital, entonces vamos a encontrarnos también con lo que habíamos mencionado de los procesos de selección digitales. Entonces allí vamos a encontrar técnicas novedosas para la presentación de entrevistas, de pruebas psicotécnicas. En este sentido debemos tratar de ser lo más auténticos posibles, serenos, tranquilos, que nos veamos frescos, así como vamos a necesitar eso en las entrevistas presenciales, que vamos a hablar más adelante de ellas. Entonces lo ideal es que podamos aprovechar también estos medios digitales para poder desarrollar estos procesos de manera eficiente. Entonces allí también se van a validar por medio de los reclutadores, ellos van a revisar cuáles son esas competencias digitales, de innovación, tecnológicas que tienen los candidatos y cómo
estas les permiten adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas exigencias que tiene el mundo. Bueno, ¿cómo podemos llegar a ser más atractivo nuestro perfil para poder incrementar las vistas de hoja de vida o los contactos para entrevistas de trabajo? Entonces, debemos estar siempre actualizándonos y en este sentido nuestra hoja de vida también tiene que estar siempre al día. Entonces, debemos tratar de desarrollar constantemente formaciones que sean cortas, por ejemplo, como cursos de apoyo en determinadas competencias, certificaciones de habilidades, y esto nos va a ayudar también a poder ir refrescando nuestro perfil laboral, nuestro componente de estudios, incluyéndole estas actualizaciones que tengan que ver también con temas tecnológicos, como por ejemplo el manejo de metodologías típicas de desarrollo de proyectos digitales, entre otros. El tema de las competencias, entonces, como somos seres en constante evolución, estas competencias también van evolucionando a medida que vamos creciendo en el mundo académico y en el mundo laboral. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a revisar nuestro yo de hace un año, tal vez no era tan competente como lo es hoy en día en aspectos relacionados, por ejemplo, con el manejo de equipos de trabajo, la comunicación, el liderazgo, porque poco a poco vamos perdiendo como de pronto el miedo, los temores, y esto nos va a ayudar a ir evolucionando más como personas, hablando de aspectos del ser. Y si revisamos nuestras competencias técnicas de esos saberes y esos conocimientos, hoy somos más sabios y conocemos de muchas más cosas de las que hace un año conocíamos. Entonces, en este sentido debemos estar buscando siempre como ese tema de aprender más, de poder desarrollarnos mejor en otros contextos. Esto nos va a ayudar a ser también multidisciplinarios. Y el tema de la experiencia. Entonces, nuestra experiencia ofrece unos conocimientos y un know-how especializado. Precisamente con el paso del tiempo nos vamos especializando en determinadas áreas, en determinados ejes temáticos que nos van haciendo expertos en materias definidas. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer que nuestra hoja de vida se vea también fresca, actualizada. Lo ideal es que este documento vaya cambiando varias veces en el año porque en diferentes momentos vamos desarrollando evoluciones, pasos adelante en temas del ser y en temas técnicos y laborales. Vamos a hablar ahora del informe de tendencias laborales del empleo del cuarto trimestre del 2019, el último que salió, donde nos van a compartir información relacionada con, por ejemplo, las 10 profesiones que tuvieron más ofertas de empleo en este cuarto trimestre del 2019. Entonces aquí podemos ver que en primer lugar está administración de empresas con 20.556 ofertas, un número grande. Luego viene ingeniería de sistemas, computación con 11.019 ofertas, ingeniería industrial con 10.441 vacantes, contaduría 6.415, ingeniería electrónica 4.074 ofertas, economía 3.865, tecnología en gestión administrativa 3.696, administración financiera 3.667, ingeniería de telecomunicaciones 3.362, administración de negocios con 3.187 número de ofertas. Vamos a ver cuáles fueron los profesionales que buscaron más trabajo en este último trimestre del 2019. Entonces encontramos administración de empresas, que tuvo un total de aplicaciones de 2.605.876, seguido de ingeniería industrial. Luego tenemos contaduría, economía, psicología, ingeniería de sistemas, computación, administración financiera, administración de negocios, tecnología en gestión administrativa y en 10º lugar publicidad y mercadeo. En cuanto a las ofertas de empleo según el nivel educativo, vamos a encontrar
que se publicaron 36.151 ofertas que buscaban en profesionales con formación universitaria, 19.474 ofertas orientadas hacia personas que tengan estudios a nivel media, educación media, 8.526 para técnicos laborales, 8.347 para tecnólogos, 6.559 para especialistas. Para las formaciones técnicas profesionales, una cantidad de 13.211 ofertas. Básica secundaria comprendiendo de los grados sexto a noveno, 1.601 ofertas. Formación académica en nivel de maestría se publicaron 1.274 ofertas. Para básica primaria de primero a quinto, 455 ofertas donde buscaban personas con doctorado, 114 ofertas, y sin ninguna formación académica, 44.648 ofertas. En cuanto a los salarios que más ofrecen las empresas en Colombia, vamos a encontrar que en los 6 primeros lugares están rangos de menos de 1.000.000 de pesos hasta 3 a 3 millones y medio. Entonces, menos de 1.000.000 de pesos, se publicaron 14.200 ofertas, de 1.000.000 a 1.500.000, 11.000 vacantes, de 1.500.000 a 2 millones, 5.150 ofertas, de 2 millones a 2.500.000 habían 3.700 ofertas, de 2.500.000 a 3 millones, 2.350, y en el sexto lugar de 3 millones a 3.500.000, 1.450. Y allí seguimos hasta más de 21 millones en tema de salario ofertado por las empresas. Vamos a hablar ahora de la entrevista laboral a nivel presencial. Entonces, de aquí vamos a poder tomar elementos también para la presentación de entrevistas digitales a través de videollamadas o de videos pregrabados. Entonces, es importante que en la entrevista laboral siempre respondamos a los aspectos que nos indague el entrevistador relacionados con formación académica, nuestra información personal, la experiencia laboral, que la podamos enfocar a temas de competencias. Por esto es muy importante que podamos hablar de esos logros, de lo que llegamos a aportar a una organización, cómo solucionamos determinados problemas y las expectativas frente al cargo y a la nueva organización a la que estamos aplicando. Entonces, vamos a hablar de recomendaciones a nivel de la comunicación verbal y no verbal que debemos tener en cuenta. Entonces, es importante evitar las muletillas, que podamos saludar y despedirnos con seguridad, procurar mantener contacto visual con el entrevistador todo el momento. Esto nos ayuda a brindar seguridad. Modular el volumen de la voz. Entonces, esto quiere decir evitar hablar muy suave o muy fuerte, para que podamos manejar un volumen de voz, por ejemplo, como el que estoy manejando yo, que es claro, se escucha, se entiende. No agitar repetidamente la cabeza en signo de afirmación, por ejemplo, cuando nos están contando sobre la empresa y hacemos todo el tiempo como sí, 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 debido a esa ansiedad que nos genera el momento de la entrevista. Entonces, tratar de reconocer cuáles son esos movimientos repetitivos que hacemos en momentos de ansiedad, para que en el caso de la entrevista evitemos desarrollarlos. Es importante que en primer lugar reconozcamos que ese momento de entrevista laboral va a ser un momento clave en el proceso de búsqueda de empleo, y por ello debemos reconocer que es normal experimentar ansiedad, porque deseamos precisamente mucho poder generar esa vinculación laboral debido a una serie de preocupaciones que están asociadas a temas económicos, familiares, sociales, personales, que nos están impulsando precisamente a poder encontrar un empleo. Entonces, en este sentido, si reconocemos que es normal experimentar la ansiedad, esto nos va a ayudar a enfrentar ese momento de una manera más asertiva. Entonces, tratemos de respirar profundo antes de entrar a hablar con el psicólogo, con el profesional de selección,
porque esto nos va a ayudar a oxigenar nuestro cerebro y a que los pensamientos fluyan mejor, nuestra comunicación se desarrolle mucho mejor y podamos organizar las ideas de una manera más eficiente y responder oportunamente a lo que nos van a preguntar en la entrevista. A nivel de comunicación corporal, por favor evitemos cruzar piernas y brazos porque esto se puede traducir como un tema de cerrarnos a la comunicación y también un tema de ansiedad, de temor. No agitar las piernas, los brazos, las manos, mantener una expresión facial amable, esto es muy importante porque a veces por los nervios no nos damos cuenta y hacemos de pronto cara muy seria o muy angustiada, entonces esto puede afectar esa imagen que está teniendo el entrevistador de nosotros. Entonces tratar de vernos muy frescos, calmados, que estamos disfrutándonos precisamente ese momento, porque así no nos den el empleo, vamos a adquirir una experiencia precisamente en ese momento de la entrevista, de esa fase del proceso, porque vamos a aprender de la organización, vamos a aprender del entrevistador también. Hay algunos entrevistadores que son muy amables y hacen retroalimentaciones en el mismo proceso, entonces te pueden llegar a sugerir que mejores esto, que evites hacer determinada cosa o que trates de responder de una manera más amable o más fresca, más suelta. Entonces esto nos va a ayudar también a mejorar en ese proceso de presentación de entrevistas. Sentarnos con una postura erguida sería lo ideal, es decir, evitar de pronto recostarnos mucho en la silla o sentarnos solo en la puntica de la silla, entonces tratar de sentarnos bien, abarcar toda la silla, esto va a transmitir seguridad también. Respetar el espacio personal del entrevistador, a veces de pronto nos hacemos muy encima o de pronto invadimos también espacios del área donde se encuentra la persona, por ejemplo, ocupar mucho el escritorio o tratar de coger los elementos que tiene la persona en el escritorio o en la mesa donde estemos, entonces evitemos ese tipo de comportamientos porque son precisamente actos que vienen desarrollándose por ansiedad que nos genera ese momento. Como les mencionaba, es normal experimentar ansiedad porque precisamente es esa tensión de querer ganarnos ese puesto y más cuando se desarrollan procesos a nivel grupal, todavía la ansiedad es mucho más fuerte porque viene un tema de competencia con el otro mucho más elevado, entonces tratar de fluir en ese momento, de ser lo más auténticos posibles, amables, respetuosos y asertivos. En cuanto al vestuario de la entrevista, es importante que nos podamos caracterizar por esa excelente presentación personal. Aquí vamos a encontrar de pronto algunos, no sé, ambivalencias, diferencias de opiniones, dependiendo de los tipos de cargos que se van a buscar en un proceso de selección. Entonces, claramente la presentación personal de un director administrativo, o sea, hay una vacante donde estén buscando un director administrativo, va a ser muy diferente a una de, por ejemplo, del área de cine y televisión, donde ya hay un tema más de informalidad, de frescura en el vestuario, en la presentación, que no va a ser la misma que un director de una compañía o de una persona que aspira a un cargo comercial o a algo que se relaciona con servicio al cliente presencial. Entonces debemos tener en cuenta eso, o sea, poder diferenciar. Entonces, si estamos hablando precisamente de cargos que requieren una excelente presentación personal, evitemos ir de pronto con la ropa arrugada, que no se vea limpia, tratemos de transmitir esa imagen de organización, de limpieza, evitemos prendas translúcidas, utilicemos accesorios discretos y sencillos acorde a la vestimenta. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no utilizar aretes muy grandes o de pronto collares que sean muy llamativos o un anillo que sobresalga. Evitemos ese tipo de accesorios para esta ocasión de la entrevista. Nuestro calzado debe caracterizarse por verse limpio, que esté lustrado, las uñas que las tengamos limpias y cortas, el rostro despejado de cabello, tanto para hombres como para mujeres,
Si de pronto los hombres tienen cabello largo, entonces procurar que el cabello esté detrás de las orejas, que se pueda apreciar su rostro de una manera armónica. Utilizar prendas de colores básicos formales, como por ejemplo el negro, azul oscuro, el blanco, que transmiten seguridad, seriedad y organización. Vamos a hablar ahora del proceso de selección, hablando de cada una de las fases que vamos a encontrar. Entonces, estos procesos surgen de una necesidad de una empresa frente a una vacante. Y allí, de otro lado, tenemos una necesidad de un grupo de personas que desean ubicarse laboralmente. Entonces empezamos con esa búsqueda de trabajo, desarrollamos el proceso de solicitud, de aplicación, de inscripción a la vacante. La empresa se encarga de revisar esta solicitud, este perfil. Si el perfil cumple con los requisitos que tiene la vacante y la organización, entonces se da paso a un proceso de entrevista, donde se van a validar competencias no solo en un momento de entrevista de trabajo, sino también en la aplicación de pruebas que pueden ser a nivel individual o grupal. A partir del desempeño del candidato en este proceso, llega a una fase de contratación, luego de haber cumplido con todos los requisitos que se solicitaban en el desarrollo del proceso de selección, dando paso así a una incorporación a la organización. Entonces vamos a hablar de la primera fase, que es el reclutamiento, donde las empresas les interesa es atraer candidatos, talentos que se puedan ajustar a esas exigencias que tiene la organización en aspectos técnicos, personales, laborales de un determinado candidato. Entonces allí es donde surge esa necesidad de buscar un candidato, se estructura una vacante con los requisitos a nivel académico, de experiencia. Vamos a encontrar vacantes donde nos exigen el tema de ciudad, de una residencia determinada, una ciudad donde vivamos. Vamos a encontrar también aspectos relacionados a competencias del ser que van a requerir, por ejemplo, que la persona tenga alta capacidad de adaptación, de flexibilidad, de innovación, entre otras competencias que vamos a ir encontrando en este proceso de búsqueda de trabajo. Luego de desarrollar ese proceso de reclutamiento, de atraer los talentos que se ajustan a estas exigencias, empieza toda la fase de evaluación. Entonces empezamos con la entrevista de trabajo, donde se van a revisar las competencias a nivel individual y grupal. No en todos los casos se van a dar procesos grupales, pero sí en algunos cargos críticos o importantes para la organización se van a desarrollar este tipo de evaluaciones grupales. Entonces es donde vamos a encontrar en un proceso de entrevistas entre 5, 10, 15 personas, dependiendo de la cantidad de candidatos que hayan aplicado y que se hayan ajustado a los requisitos. En estos procesos grupales van a evaluar competencias relacionadas con el tema de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación, innovación, creatividad, desarrollo de equipos de trabajo, nuestra capacidad de resolver problemas, de integrarnos, de poder convencer a otros, esa capacidad de negociación, de mediación, son aspectos que van a validar y evaluar en ese momento de proceso grupal. A nivel individual, lo que habíamos hablado hace un momento, van a evaluar nuestra experiencia laboral, formación académica, van a querer conocer acerca de nuestra esfera familiar, social, personal. Luego viene un proceso de evaluación psicológica, donde vamos a poder encontrarnos con diferentes tipos de test o pruebas que van a evaluar nuestras aptitudes, nuestra personalidad. Vamos a encontrar pruebas de tipo proyectivas y psicométricas. Entonces las proyectivas van a hacer referencia, por ejemplo, al desarrollo de dibujos, al ponerte en contacto con situaciones a nivel subjetivo. Ya una prueba psicométrica va a estar más relacionada con un test, con preguntas que tienen opciones de respuesta única o múltiple,
y es algo más que va a tratar de evaluar aspectos como personalidad, habilidades, valores, competencias a nivel general, numéricas, de análisis, de inteligencia, entre otros. Luego de pasar esta fase de la evaluación psicológica viene la de referenciación, entonces es donde van a validar la veracidad de nuestras experiencias laborales, nuestros estudios, viene todo el tema de visitas domiciliarias, estudios de seguridad, la revisión de las referencias laborales, personales, y ya posteriormente viene el paso final de este proceso, que es la contratación, que va a integrar varios pasos, varias fases también, que tienen que ver con los exámenes médicos de ingreso, los documentos que nos van a solicitar para poder crear nuestro contrato, nuestra, digamos, carpeta laboral en la organización, la apertura de cuenta bancaria y la firma del contrato ya para iniciar labores. Vamos a vernos a veces frustrados cuando un proceso de selección no sale a favor de nosotros y nos vamos a hacer muchas preguntas. La principal, ¿por qué no fui elegido? Entonces debemos tener en cuenta que en algunos casos puede darse que el perfil no se ajustó al requerido por la empresa, las competencias no fueron compatibles a las solicitadas, de pronto teníamos de más o nos faltó un poco, la aspiración salarial está por fuera del rango, de pronto es más alta, más baja, los conocimientos o la experiencia no fueron, digamos, como no estuvieron a un nivel suficiente como los requería la empresa. La otra es porque se pudo haber escogido un candidato interno de la empresa que podía ocupar esa vacante. Entonces estas pueden ser las condiciones por las cuales a veces no hemos sido seleccionados para un empleo. También puede darse procesos relacionados a coyunturas económicas que pueda llegar a atravesar una organización en un momento, que a veces requiere que se suspendan procesos, o como por ejemplo a raíz de la crisis que estamos afrontando, hay algunas compañías que debido a temas de vacantes que requerían un desarrollo de sus funciones de una manera muy presencial, debieron suspender algunos procesos. Otros, por el contrario, se incrementaron relacionados con temas digitales, con vacantes que se relacionan al manejo de las tecnologías, la gestión de información. Entonces estas sí tienen, digamos, como esa ventaja de poder fluir en cualquier momento en una organización. Entonces estas son como las recomendaciones que podemos brindarles en ese proceso de acompañamiento de búsqueda laboral. Recuerden que lo más importante es que ustedes puedan ser auténticos, que sean seres en constante evolución, que todo lo que puedan resaltar de sus habilidades y competencias va a ser muy valioso en este proceso. Las personas que inician hasta ahora la vida laboral, entonces tratar de revisar todos esos aprendizajes, esas experiencias de la práctica, de la universidad, para poder sacarle provecho a esto y poder convertir esto en competencias, en conocimientos que podamos sobresalir en el momento de la entrevista. Las personas que ya tienen una experiencia laboral, entonces les va a permitir hacer, digamos, como un par y revisar de pronto errores que se estaban cometiendo antes y poder mejorarlos. Recuerden también que en el tema de presentación de entrevistas les va a ayudar mucho si ustedes pueden investigar antes sobre aspectos relacionados como los valores organizacionales de la compañía a la que van a ir a presentar la entrevista, la historia, cuáles han sido como sus pasos importantes en su evolución, que las empresas vean que ustedes saben de ellos, esto les va a ayudar muchísimo y también les va a poder ayudar a ustedes a identificar si son afines, si digamos si hay química con los valores que tienen ustedes y los de la organización. A nivel de hoja de vida es muy importante que todo lo que ustedes estén relacionando allí de estudios y experiencia lo puedan tener certificado, precisamente por lo que les comentaba del tema de validación de información como filtro de seguridad en los procesos de selección.
Entonces sería muy triste como que estar casi a punto de tener un trabajo y por haber colocado en la hoja de vida algo que no teníamos soportado, se nos vaya al piso el proceso, porque pasa en muchos casos. Entonces tratemos siempre de estar un paso adelante de todo y pensar siempre en qué es lo que nos van a poder preguntar, estar preparados, poder responder de manera muy propositiva, como que nos veamos todo terreno, que somos capaces de hacer las cosas, tenemos las habilidades, las competencias, la actitud y la aptitud. Entonces, en este sentido, ese tipo de tips nos va a ayudar a desarrollar mucho mejor este proceso de búsqueda de empleo. Y desde el empleo.com y Hunters estamos dispuestos para ayudarlos y apoyarlos en este proceso de búsqueda. Pueden encontrar en nuestra plataforma del empleo.com diferentes productos como la membresía VIP, el asesor hoja de vida, que también les puede ayudar en este proceso de búsqueda. Entonces les agradecemos mucho por todo el tiempo, la atención prestada. Fue espectacular poder desarrollar este tipo de temáticas con ustedes y desearles que tengan un excelente día. Estamos atentos a las preguntas, a las dudas que hayan podido surgir en temas de empleabilidad. Entonces, un abrazo y les deseamos un excelente día. Gracias.